Buenas tardes, bienvenidos a la Cátedra Abierta UDP en homenaje a Roberto Bolaño. Estamos en este minuto en un horario nuevo, un horario de tarde. Por lo tanto, queremos agradecerle encarecidamente su presencia. Personalmente quiero saludar a mis pacientes alumnos que están ahí en las graderías y asegurarles que hoy día van a tener una excelente experiencia porque tenemos aquí en el escenario a dos personas bastante notables que van a conversar sobre literatura, pero también sobre distintas particularidades o cruces de la literatura con el estado de nuestra sociedad en Latinoamérica. Estamos con Marco Avilés, nuestro invitado del Perú. Él actualmente vive en Estados Unidos, en Filadelfia. Él fue editor de dos prestigiosas publicaciones en Lima. Una es la revista Etiqueta Negra y la otra la revista Cometa. Es también autor de libros como No soy tu cholo, De dónde venimos los cholos y también Día de visita. Este ha sido publicado por Debate, por Seix Farral y por libros del Knockout. Knockout, perfecto, libros del Knockout. Y quien va a presentar a Marco Avilés es Aldo Perán. Aldo es editor. Es editor de la línea de Debate y Taurus, que son dos catálogos de mucha importancia de Penguin Random House. Él cuenta a su haber la edición de libros que han logrado suscitar un debate profundo acá en Chile, desde la historia, desde la filosofía. Y nosotros le estamos también muy agradecidos por ese ojo editorial y esperamos que hoy, en función de ese ojo, logre establecer una conversación con Marco. Y quisiera también decirles que este tipo de conferencia, nosotros traemos a gente de distintas partes del mundo, no se pueden hacer sin la generosidad y la contribución de distintas instituciones. En este caso es la Embajada del Perú, quien ha colaborado con nosotros y no es la primera vez que lo ha hecho y tampoco será la última. Y gracias a ellos tenemos figuras de tan importancia como Marco en la cátedra. Muchas gracias. Buenas tardes, siempre es un agrado participar en la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Le agradezco a su decana Cecilia García Huidobro y a Rodrigo Rojas tenerme en consideración, sobre todo para un autor a quien admiro y por quien tengo mucho cariño. Voy a leer brevemente algunos apuntes en torno a Marco Avilés, a quien conocí por estas mismas fechas el año pasado. Antes de llegar a conocer a Marco Avilés en una cafetería del barrio Bellas Artes, por esta misma fecha hace un tiempo, después de algunas conversaciones por chat, quisiera decir dos cosas. La primera es que nos sentamos en la terraza de una cafetería al lado de la vereda y no llevábamos ni 2 minutos allí, después de hacer las respectivas presentaciones, cuando apareció ante nosotros un joven peruano que pasaba por la calle y que al ver a la persona aquí a mi lado, interrumpió la conversación para decirle que era admirador suyo. Pensé en primer lugar que era una broma. Luego de decirle que había leído su libro, se tomaron una foto. En verdad la tomé yo. Cuando pensé que por fin se iba para poder finalmente hablar con Avilés, después de querer comentarle algunas impresiones sobre su libro, el joven volvió, esta vez con toda su familia,
eran como 7 personas, y supe entonces que ya no iba a poder hablar con Marco, con quien hablaron cerca de 10-15 minutos y yo me dediqué a jugar Angry Birds. La segunda cuestión es que llegué a saber de Marco Avilés por un amigo que es librero y que trabaja a un costado de la cafetería donde nos juntamos. Hace 2 años ese librero estuvo en Perú y a su regreso me trajo un libro por el cual me iba a reunir en la cafetería con Marco Avilés. Ese librero, que algunos de ustedes lo conocen, me dijo: toma, te paso esto, lo leí en el avión, yo creo que te va a gustar. Siempre habla rápido, así que traté de imitarlo. También me contó que en Lima todo el mundo hablaba de esta publicación que había dejado, en resumidas cuentas, la escoba y que por eso mismo había que leerlo. Otro amigo aquí presente, que también había leído el libro, me explicó semanas después del encuentro con Avilés en esta cafetería las razones de por qué su segundo libro, se había transformado en una bomba. Y es que tal y como ocurre aquí en Chile cuando a una persona lo insultan diciéndole indio, mapuche o alacalufe, en Perú proferir un insulto como cholo o serrano no tiene otra intención que la de segregar, de diferenciar la pertenencia a cierta clase, raza y herencia, parafraseando a Angela Davis. Entonces me di cuenta que de dónde venimos los cholos, ese conjunto de crónicas sobre aquellos hombres y mujeres que decidieron no bajar a las ciudades, ese libro que es también un ensayo y un ejercicio etnográfico y tal vez una de las indagaciones sociológicas más relevantes que se han realizado en Latinoamérica durante los últimos años, excedía en parte su propio objetivo, a saber, el de ofrecer una lectura sobre las montañas y selvas peruanas para transformarse, más bien, en una excusa con la cual es posible reflexionar sobre esa larga historia de racismo, mestizaje y exclusión social que ha dado forma y fondo a Latinoamérica desde que fue invadida. Antes de leer a Marco me había encontrado con la palabra cholo en 2 momentos. Tenía un vecino al que le decían cholo y durante varios años pensé que ese era su nombre real. Y cuando leí Historia de Maita, de Mario Vargas Llosa, en esa novela el premio Nobel hace un retrato social de los estudiantes del Colegio Salesiano, uno que no era de blanquitos, sino más bien estaba compuesto por, cito, chicos de estratos pobres de clase media. Había, entre nosotros, dice el narrador, más cholos que blancos. Había mulatos, zambitos, chinos, niseis, sacalaguas y montones de indios. Pero aunque muchos salesianos tenían la piel cobriza, los pómulos salientes, la nariz chata y el pelo trinche, el único de nombre indio que yo recuerdo era Maita, dice en su novela. Por lo demás, no había en él más sangre india que en cualquiera de nosotros y su piel paliducha, verdosa, sus cabellos ensortijados y sus facciones eran las del peruano más común, el mestizo. Cierro comillas. Esas eran mis 2 primeras impresiones sobre esa palabra. Sin embargo, en la actualidad, mi memoria asocia la expresión cholo a Marco Avilés. Pienso que vincular escritores con conceptos puede ser de utilidad para armar cartografías. Entonces, cuando se me viene a la cabeza el nombre de Marco, pienso en cholo, pero también aparecen palabras como Maine, serrano, inmigrante, piel blanca, chola blanca, vicuña y un sinnúmero de palabras de uso popular que forman parte de sus crónicas y ensayos. Como por ejemplo están estas otras: cojudo, cholo de mierda, huevón, malnacido, negro de miércoles, entre otras. Estas últimas forman parte de los registros orales que dan forma y vida a sus ensayos y crónicas, las que dan cuenta del sentido de la realidad que quiere indagar. Y es que Avilés, a diferencia de buena parte de escritores y cronistas latinoamericanos, se interesa no solo por las historias de los inmigrantes o de los mestizos, también registra sus expresiones, las cuales son en muchas ocasiones el arma con el cual, se puede ver en su libro De dónde venimos los cholos, palabras con las que se hiere. En la introducción de este libro, Avilés recuerda la historia de su compañero Cochachi, un joven que vivió el infierno durante la secundaria. Pachamanca de mierda, le decían. Esa escena me hizo recordar un pasaje del relato Instituto Nacional de Alejandro Zambra, cuando el profesor le dice a un estudiante punga por ir al colegio con calcetines blancos. ¿Ah? Un insulto que queda marcado para siempre, como una cicatriz. Avilés bajó de la sierra peruana, de las montañas, de la ciudad de Abancay, a mediados de los 80, pero no por culpa del terrorismo como bajaron otros serranos o otros cholos. Su vida cambió radicalmente por un accidente. Luego de eso vivió en Lima, en una casa que no tenía ventanas, pero que sí tenía, y esto es importante recalcarlo, servidumbre. Estudió periodismo y trabajó desde los 20 años en el diario El Comercio.
Fue allí que empezó a registrar las historias de los excluidos. Luego pasó por varias revistas, entre ellas la prestigiosa Etiqueta Negra, de la cual fue su editor. Hoy vive en Maine y es consultor. Ha publicado en los últimos años 2 libros fundamentales para entender, insisto, no solo el Perú, sino también a Latinoamérica. No soy tu cholo, un conjunto de breves ensayos sobre el racismo en el Perú y los Estados Unidos, y el conjunto de crónicas de dónde venimos los cholos, publicación que el New York Times en español consideró una de las obras más significativas del 2016. Su historia, la historia de Marco Avilés, me recuerda a veces la de Gabriel Lisboa, el protagonista de Contarlo Todo, la novela de Jeremías Gamboa. ¿Te puedes enojar por eso? Es, en resumidas cuentas, la historia de muchos mestizos que por mucho tiempo no quisieron ser confundidos con los indios que aún no sabían pronunciar de forma adecuada las palabras en castellano. Es más, en su último libro, Avilés parte con el significado que le atribuye la RAE a la palabra cholo. 1. Mestizo de sangre europea e indígena. 2. Dicho de un indio. 2 puntos, que adopta los usos occidentales. Sin embargo, el diccionario de americanismos tiene varias entradas, más que las de la RAE. Al respecto mencionaré 2. La primera dice lo siguiente, referido a un indígena que ha adoptado usos y costumbres urbanos y occidentales. Y la segunda, que es la acepción chilena de la palabra cholo, significa lo siguiente, persona de Perú y Bolivia. Cholo es un insulto, afirma Avilés en No soy tu cholo. Cholo es una herramienta para segregar, a pesar de que algunos, como el mismo Vargas Llosa en su conversación en Princeton con Rubén Gallo, quieran matizar el trasfondo despectivo de una expresión como tal. En esa larga conversación, el Premio Nobel de Literatura afirma que el significado de esa palabra depende mucho de quién la diga, a quién se la diga y de la entonación con la que se dice. En parte tiene razón, pero quienes la utilizan o quienes más la utilizan, sabemos gracias a las historias que recoge Avilés en sus libros como en su blog, no la utilizan con cariñosa entonación. La sacan afuera con rabia, la misma rabia que después tendrán cholos como Cochachi y todos los hombres y mujeres que han sido insultados y ninguneados por el solo hecho de ser indios. Esa misma situación que registra Marco Avilés es aplicable a Chile hoy día, pero también a su noventera e incontenible obsesión por ningunear a peruanos y bolivianos. Hoy nos resultan lejanas, de hecho, esas historias de discriminación que ocurrieron a fines de los 90. En mi casa, por ejemplo, se celebraba por esa época unos humoristas callejeros, conocidos como los atletas de la risa, unos que hacían humor con la desgracia de los peruanos que buscaban aquí, desesperados, un mejor futuro. Esas cosas, convenientemente, las hemos ido olvidando. Finalmente, quisiera resaltar el hecho de que la tarea político-intelectual que lleva a cabo Avilés con su escritura es una tarea que tiene por fin último no solo contar historias marginales, sino una exposición de cómo opera el racismo en la sociedad contemporánea, la cual está en línea con lo realizado por escritores como Baldwin, pero también con José María Arguedas, con lo que han hecho intelectuales peruanos como Aníbal Quijano, o como han hecho cronistas tales como Alma Guillermo Prieto, Óscar Contardo o Pedro Lemebel. Todos, de algún modo u otro, han hablado sobre el color de la piel, sobre la marginalidad y sobre el racismo, los mismos temas a los que Marco se referirá a continuación. Muchas gracias. Gracias Aldo por ese texto tan bonito, tan cariñoso, y gracias a los amigos de la Universidad, Diego Portales, a Cecilia, a Rodrigo y también a los compatriotas peruanos y cholos de la Embajada del Perú, ¿no? Ahora ya sabemos, gracias a la definición de este diccionario, de dónde venimos, ¿no? Bien, me gustó esa definición, y si es que en algún momento hay alguna nueva edición de mi libro, la voy a añadir, ¿no? Bien, ¿de qué color es la literatura? Antes de compartir el texto que tengo, esta pregunta va un poco en el sentido de la pregunta de dónde venimos los cholos, ¿no? La respuesta a de dónde venimos los cholos no está en el libro. El libro es solamente un camino para que quienes lo leen puedan
a armar la respuesta uniendo las piezas de su biografía, ¿no? Entonces, ¿de qué color es la literatura? También espero que la respuesta la arme cada uno a partir de lo que yo voy a sugerirles. Bien. Y un dato adicional es como este libro, De dónde venimos los cholos, no ha circulado en Chile, entonces voy a compartir algunos pasajes también como parte de esto que les voy a leer. Bien, a muchos nos gusta pensar que la literatura es ese paraíso inmaculado al que entramos para cultivarnos, para abrir los ojos casi de manera instantánea. Leer te educa, te hace mejor persona. La literatura tiene esos poderes mágicos, creemos. Cuando entras a una biblioteca, te curas, te haces más sabio por el mero ejercicio de abrir un libro y recorrerlo con los ojos. No importa lo que leas, dice el dicho, solo lee. Como toda industria, la industria de la literatura tiene su propaganda. La propaganda es cool. Leer te hará libre, dicen. Y entonces imaginamos que todo libro contiene una llave. Casi nunca un candado. Cuando era más joven, solía creer a ciegas en ese mito liberador. Trataba de leer todo lo que estaba a mi alcance. Yo solo leía y leía y leía. De Vargas Llosa a Faulkner, de Faulkner a Joyce, de Joyce a D.H. Lawrence, a Flaubert, a Miller, a Rilke, a Kafka, a Borges, a Cortázar, a Moro, a Ribeiro. Y así, estoy siendo bastante honesto. La literatura era esto cuando yo pasaba de la escuela a la universidad a mediados de los años 90, en Lima. Casi todos los autores que leía eran hombres. La literatura, evidentemente, tenía un sexo y también un color, pero yo era ciego a esos detalles. No los veía, no me importaban. La literatura era un Olimpo y para entrar a él, tú, joven aspirante a escritor, solo debías leer y leer y leer y escribir y escribir y escribir. Entonces, acabé la universidad, me hice periodista, luego cronista, luego editor. Como editor de la revista Etiqueta Negra, no solo publicaba los autores que admiraba, sino que accedí también a una dimensión del oficio mucho más social, a las fiestas después de, a las cenas en honor de y en casa de, a ese mundo donde ya no solo había escritores y escritoras, sino también agentes, ejecutivos, empresarios, diplomáticos y muchos personajes que compartían un estatus similar de privilegio. Y ahí estaba yo, un chico de clase popular que había hecho bien su tarea de ascender, codeándome con la crema innata y trabajando duro para ser un día parte de ese mismo Olimpo. Una noche de julio de 2007, durante la Feria del Libro de Lima, unos colegas y yo fuimos a una discoteca. Por esos días yo había publicado mi primer libro. Tenía un carro, un gato, un pequeño nombre, pero nada de esto importaba demasiado cuando me acerqué a la puerta, unos segundos después de que mis colegas hubieran ingresado. El vigilante se plantó delante de mí y me dijo que la fiesta era privada. Yo no podía entrar. La anécdota parece ridícula, pero se trataba de la misma experiencia que por entonces algunas personas comenzaban a denunciar en el Perú. Como todos los países de América, el Perú es una sociedad racista y no importa cuánto te esfuerces ni trabajes, el cholo sigue siendo cholo, o el indio sigue siendo indio, el mapuche sigue siendo mapuche. Es decir, un forastero, así sea el editor de la revista más linda del continente. Esa noche, de regreso a casa, decidí que iba a escribir sobre lo ocurrido. Por supuesto, no era la primera vez que me pasaba algo así. No era la primera vez que había tocado la muralla que separa el país, pero sí sería la primera vez en que hablaría del tema en público. El asunto no era tan sencillo, pues implicaba reconocer una serie de cosas que a lo largo de los años yo había aprendido de manera obediente a poner en un cajón con llaves. Decir que eres cholo es como salir del closet. En un país donde la escuela te educa para creer que todos somos mestizos, contar que te han discriminado es admitir la posibilidad de que algo hiciste mal. Dar pie a que muchos te digan, eres un acomplejado, qué poca autoestima tienes, te discriminan porque te dejas discriminar. Hablar de ti en primera persona, escribir de tu experiencia en primera persona, cuando eres cholo, cuando eres indio, es un ejercicio que supone vencer varios mecanismos de censura y autocensura. El blanco no habla de que es blanco porque no lo necesita. El cholo no dice que es cholo por vergüenza, por negación, porque el silencio es su sacrificio personal para tener éxito. Aquella madrugada, después de la fiesta, escribí una carta que luego envié a un diario, pero también ese día, o esa madrugada, comenzó un proceso lento de redescubrimiento. ¿Quién era yo?
¿Qué era yo? ¿Por qué tenía estos dilemas mentales? Hoy puedo responder a esas preguntas con relativa facilidad, pero en aquella época tuve que viajar al pasado, a hablar con los muertos. Este es el inicio de dónde venimos los cholos, ¿no? Y responde a ese ejercicio de hablar con los muertos o con las momias familiares, ¿no? Las momias familiares de la familia Vilés, ¿no? Papá conduce el carro a través de una montaña, ha bebido, mamá lo reprende. Yo tengo 2 años y en la siguiente imagen estoy sentado en una roca al filo del barranco observando a mis 2 padres. Él está parado en medio del camino, su ropa cubierta en polvo, el rostro regado en sangre, la mirada perdida, el gesto de quien quiere gritar y no puede. El carro está hecho añicos al fondo del precipicio y entre los fierros está ella, su cuerpo inmóvil como si durmiera. Ese es mi primer recuerdo. Nos mudamos a Lima después del accidente y dejamos sepultada nuestra historia anterior en esa pequeña ciudad de los Andes llamada Abancay, donde hasta entonces vivíamos. Mis hermanas, que no estuvieron en el carro ese día, me criaron. Mi padre dejó de beber. Nunca se volvió a casar. Eran los años 80 en el Perú y millones de personas abandonaban las provincias y se refugiaban en la capital. La guerra producía muertos, heridos y migrantes. Nosotros no nos marchamos por ese motivo, pero nos instalamos en un barrio popular cuyos vecinos llegaban desde todos los rincones del país. Ser de provincias en la Lima de esos años te tatuaba con un estigma. Los provincianos creábamos barriadas en los cerros, nos adueñábamos de las calles para vender baratijas y, por supuesto, éramos terroristas. En las escuelas, los niños vejaban a los serranos, les llamaban cholos, alpacas, cochinos. Si eras de provincias y no se te notaba mucho en la cara o en la manera de hablar, quizá podías ocultar la verdad sobre tu origen y aparentar que eras de la ciudad. Seguí este camino durante mucho tiempo. Me escondí. El accidente nos volvió una familia esencialmente pobre. Mi padre había sido un profesional próspero en Abancay, pero tuvo que liquidar sus negocios para pagar su tratamiento médico y nuestra mudanza. Con el dinero que le quedaba, construyó una casita de ladrillos muy parecida a las otras del barrio, piso de cemento, paredes sin pintar, columnas inconclusas. El dinero no alcanzaba para instalar ventanas en la cocina. Sin embargo, nos dábamos el lujo de tener empleadas a tiempo completo o cama adentro. Se trataba por lo general de una adolescente de provincias que hablaba mal el español y que trabajaba en casa mientras intentaba terminar la primaria en la escuela nocturna. Su habitación era un baño auxiliar que nunca funcionó y donde apenas cabía un catre plegable. La empleada tenía que hacer las compras, cocinar, limpiar las habitaciones, lavar la ropa. Su trabajo no era sencillo. En casa éramos 5 y no teníamos lavadora. La familia se encariñó con varias de esas muchachas. Mi padre les aumentaba el sueldo, mis hermanas les daban regalos en sus cumpleaños, pero el afecto tenía límites estrictos. La empleada no podía sentarse en el comedor. Su lugar estaba en la cocina, donde no había una mesa, y ella debía comer de pie. Tampoco podía sentarse en los sofás de la sala. Si quería ver la telenovela, tenía que jalar una silla y mirar el programa desde un rincón, incluso cuando no había nadie en casa. Un día encontré a una de mis hermanas y a la empleada conversando como amigas en el sofá de la sala. Yo tenía unos 6 años y aunque no entendía nada de la vida, sabía que algo no estaba bien. Fui donde la muchacha y la empujé. Ella esquivó mis manos y no me hizo caso. Volví a la carga. Empujé con ahínco una y otra vez, enojado hasta las lágrimas, hasta que por fin ella se puso de pie y se marchó. Aquella reacción debió saberme a victoria. Yo era el pequeño soldado de las normas de la casa. Ahora intento recordar el rostro de ese niño que fui y me pregunto, ¿por qué me comportaba de esa manera? Muchos años después voy al trabajo en un autobús cuando escucho el siguiente diálogo. Permiso, por favor, bajo en la siguiente estación. Muévanse. No hay sitio, señora. ¿A dónde me muevo? No sé. Deberías pensar en eso antes de pararte en la puerta. Usted debería pensar en que el bus está lleno antes de sentarse tan lejos de la puerta. Muévete y no seas malcriado. Ya no grite. La mujer luce molesta. Cuando por fin llega a la puerta, mira a su interlocutor con el odio que se reserva a un enemigo. ¿Qué te voy a enseñar de valores a ti, malcriado? Le regaña y enseguida alza la voz. Negro de miércoles. El hombre no contesta, baja la mirada, se pone rojo de la vergüenza. Debe tener unos 30 años y viste como oficinista. Pantalón café, camisa celeste, chaleco azul.
Su piel es de un tono marrón caoba, como la de los nativos de la costa norte del país. No es negro, es un cholo oscuro. La mujer parece una secretaria madura, traje, cartera y aire de importancia. Tiene el cabello teñido de rubio, con esa textura chamuscada que confieren los tratamientos de coloración. Es una chola blanca. Los demás pasajeros parecen ensimismados en su cotidiana tragedia de llegar tarde a donde deben llegar. Nadie interviene en la conversación, aunque la onda expansiva de la disputa crea una energía incómoda que impacta los rostros de los testigos. Todos parecemos debatir mentalmente con nuestros propios demonios. Soy blanco, soy negro, soy marrón, soy cholo. ¿Qué soy? Soy cholo. Con cierta luz tiro para blanco, pero soy cholo al fin y al cabo. Nací en los Andes y viví allí hasta los 2 años. Mis abuelos, mis padres y mis hermanas mayores hablaban quechua. Jamás conté esto en mi escuela, pues cualquiera que viniera de los Andes se convertía en una víctima potencial. Los cholos blanquiñosos nos camuflábamos, los cholos oscuros sufrían. Serrano de mierda, les decían. Alpaca conchetumadre. Báñate, indio apestoso, hueles a queso. Come queso, vicuña, vicuñita. Me da pena tu vida, serrano. Eso no se quita con nada. Yo tengo malas notas, pero puedo estudiar. Tú eres un serrano. Serrano, ¿me entiendes? ¿Cómo vas a cambiar eso, huevón? Añañao, ¿qué? ¿Te pones a llorar como mariquita? O sea que eres serrano y encima cabro. Puta, yo que tú me suicido. Cochachi era cholo hasta la punta del cabello. Lo tenía grueso como un erizo. Su español andino estaba marcado por R's notorias como montañas, y acaso porque el quechua había sido su primer idioma, confundía la E con la I. Lo olvidé se convertía, por ejemplo, en lo olvidí. Cochachi era tímido y nervioso, y estoy seguro de que todo lo que deseaba en la vida era pasar inadvertido. Los apodos lo volvieron célebre. Pachamanca, le decíamos, en referencia a ese plato andino que se cocina bajo tierra, torreja, cachanga, añañau. Cochachi no sabía defenderse. Cargaba su mochila a todos lados para evitar que los demás la destruyeran. Una vez la dejó en el salón y alguien la arrojó por la ventana a la azotea de una casa. Si traía un sándwich, los malhechores encontraban la manera de sazonarlo con goma. Él era un mártir en el sentido cristiano. Resistía con honor todas las vejaciones. Pachamanca de mierda, serrano huevón, ven para acá, oye, cabeza de tuna. Y Cochachi venía. Varias veces lo vi llorar, la cabeza agacha, caminaba deprisa raspando las paredes. Era difícil advertir lo que expresaba su mirada. No recuerdo si llegó a graduarse en mi promoción o si se marchó a otra escuela para terminar la secundaria. Lo encontré de casualidad muchos años después, en la época de la universidad. Cochachi estaba sentado en una sala de la Biblioteca Nacional. No había cambiado mucho. Su cabello era el mismo pajar rebelde. Me acerqué para saludarlo. Cochachi copiaba frases desde un diccionario etimológico hacia un cuaderno rayado y forrado con plástico. Manejaba con destreza maniática 4 colores de lapiceros: azul para los textos, rojo para los signos de puntuación, negro para los títulos, verde para resaltar las palabras importantes. Tuve un repentino flashback: las carpetas del colegio, los lapiceros de colores que algunos chicos se empeñaban en usar y que otros nos empeñábamos en lanzar a través de las ventanas. Cochachi, susurré parándome al costado. Cochachi continuó escribiendo. Cochachi, compadre. No mostraba intenciones de dejar sus libros. Cochachi, ¿te acuerdas de mí? Insistí, tocándole un hombro. Entonces levantó la cabeza, sus ojos servían de rencor. Era la mirada de alguien que odia sin miedo a ocultarlo. Lárgate de aquí, exclamó. Cerró su cuaderno y empuñó el lapicero rojo como un cuchillo. Lárgate, imbécil. El silencio de la sala era denso como el de una misa. Cada quien parecía concentrado en sus problemas. Obedecí. Ya en la calle me detuve a tomar agua en una tienda y recordé los años de colegio, ese infierno al que el cholo Cochachi había sobrevivido. Mis abuelos maternos eran una pareja de cholos blancos. Tenían una hacienda, una montaña, parte de un río. Todo lo que se hallaba en su territorio les pertenecía, incluidos los indios. Los indios, sus indios, no tenían nada, vivían para trabajar las chacras, parecían esclavos. Mi padre solía contarme historias sobre ese mundo antiguo donde conoció a mamá. Mi bisabuela, por ejemplo, era una viuda de carácter fuerte que recorría sus propiedades resguardada por un séquito de indios desnudos. La cargaban en andas como a una reina medieval.
Cuando llegaba la hora del almuerzo, ella bajaba a tierra por un momento. Un indio se arrodillaba como una silla, otro se reclinaba como una mesa y mi bisabuela comía usando a esas personas como si fueran muebles. Mis abuelos paternos eran una pareja rarísima que apenas expresaba afecto. Cada cual vivía en su mundo. Cuando los conocí, ella estaba perdiendo la memoria y ya no era capaz de recordar si había comido o no. Por el contrario, se quejaba de que sus nueras intentaban matarla de hambre, pero casi nadie le hacía caso porque ella solo hablaba en quechua, era indígena. Él prefería pasar el tiempo en la calle, se sentaba en la tienda de su hijo menor y conversaba con los clientes sobre sus años de gloria. En una época en que casi no había carreteras en las montañas, él había tenido la osadía de llevar el primer vehículo a motor a Huancarama, una especie de Macondo en los Andes del sur. El acceso al pueblo era tan difícil que el camión se malogró a mitad del camino y una cuadrilla de cholos tuvo que empujarlo para que pudiera llegar. Cuando mi abuelo hablaba de los cholos, lo hacía con un tono despectivo, como si se refiriese a animales de carga. Él era blanco, mi abuela era chola. ¿Cómo había sido ese matrimonio? Años después, cuando ambos habían muerto, mis parientes solían comentar con orgullo las fotografías de mi abuelo. «Oh, mira qué blanco era. Tenía los ojos azules, era guapo, rubio, y su naricita, tan bonita». Nunca escuché ningún elogio equivalente sobre mi abuela. Todo lo contrario, muchos estaban de acuerdo en que era fea, y lo peor, su nariz. A veces me veo en el espejo y me entretengo pensando en el origen de mis rasgos. ¿De dónde viene mi color? ¿De quién heredé esos ojos? ¿De quién esta narizota? Mi nariz es grande como un pepino y el tabique está adornado por un coqueto morrito que recuerda la nariz quebrada de los incas. Mis narinas son enormes y parecen las asas de una olla de barro. Es la nariz de mi abuela paterna, mi abuela indígena quechua hablante. Soy un indio como ella. Este es un texto del 2016 y muchas cosas han ocurrido desde entonces. Por un lado, la reconciliación o recuperación de mis orígenes. No solo soy un cholo, soy quechua, es decir, indígena. Mi literatura es el periodismo, la autobiografía, el testimonio, el ensayo, pero también es una pelea, principalmente contra el silencio, que es el estado en que viven los indígenas en nuestros países. Soy un indígena de la ciudad y por eso vivo y escribo en la ciudad. Soy un indígena con educación occidental y ese privilegio también contrae cierto desarraigo. Yo perdí el quechua, mi lengua materna, a los 3 años. Mucho después he ganado el inglés, que es el idioma en que vivo en los Estados Unidos, a donde emigré hace 5 años. En este país aprendí que la literatura, como la sociedad, como el poder, como la belleza en este mundo colonial o poscolonial, tiene colores. Algunos son más visibles que otros. La literatura escrita por personas blancas, sobre todo hombres, por ejemplo, es o ha sido tan apabullante que muchas veces no deja espacio a que otras literaturas se muestren. En el peor de los casos, se volvió la única literatura visible y la llamamos literatura nacional, en el caso de nuestros países, o universal. Un día, en uno de mis primeros viajes a Men, donde vivo, me encontré husmeando en los anaqueles de una librería de viejo. La librería estaba dividida por sectores, por ejemplo, guerra civil, historia, autores estadounidenses, literatura afroamericana. Era interesante que la literatura escrita por personas negras se mostrara en un espacio separado. Allí encontré a James Baldwin, ese escritor inmenso que habla de identidad y libertad, y al leerlo a lo largo de estos años, me he preguntado ¿por qué demonios no lo leí antes? ¿Me habría ahorrado tantos años? La respuesta a una pregunta así es compleja. Algunos querrán hablar del mercado, de la calidad, de los nichos. Los libros de Baldwin no se encuentran en Lima, por ejemplo. No son traducidos ni exportados como sí lo son los de Faulkner, por ejemplo. ¿Por qué? Faulkner es un autor canónico, universal. Al menos así lo empaqueta la industria. Baldwin, a pesar de ser tan universal como Faulkner, es etiquetado como autor afroamericano, es decir, un autor que no le va a interesar a todos, sino sobre todo a los negros y a los que se interesan en su historia en particular. Lo blanco en la literatura tiende a lo universal, lo negro, es decir, lo indio, lo cholo, al nicho, es decir, al silencio. Hace unas semanas escuché un diálogo al respecto.
un periodista norteamericano llamado Ivan Ratliff entrevistaba al escritor Kiese Laymon en el podcast Long Form. Ratliff es blanco, Laymon es negro, y ambos habían puesto estos detalles sobre la mesa. El libro de Laymon se llama Heavy, pesado, y es su memoria sobre cómo se hizo escritor, sobre ser negro, sobre ser gordo en Estados Unidos. Entonces Ratliff dice: una de las cosas que me pasó cuando leía tu libro es que me preguntaba si estaba destinado para mí. Había momentos en que pensaba, no es que no tengo el derecho de leer esto, pero es que quizás no está destinado a mí y tengo la oportunidad de leer algo que no debería. Ratliff estaba hablando de que se sentía incómodo leyendo un libro que él consideraba que estaba escrito por un negro para otros negros. Entonces Laymon, que es negro, le dice: todos nosotros leemos cosas que no son para nosotros o que no están destinadas a nosotros en primer lugar. Yo, por ejemplo, leo toneladas de cosas que no están dirigidas necesariamente a mí, libros de cómics, dibujos animados, canciones. Tengo amigos negros que aman Game of Thrones. ¿Esa serie fue hecha teniéndonos en cuenta a los negros como consumidores? Al final, sigue, aprendemos a encontrar valor en cosas que no fueron creadas originalmente para nosotros. Los escritores negros y marrones tienen que pensar mucho sobre qué significa descentrar a la gente que hemos aprendido a ver en el poder, descentrarlos también en el proceso de la escritura. Es difícil porque aun si encuentras una manera de hacerlo en tu práctica cotidiana, la realidad es que alguien que luce como tú o alguien que luce como tu padre, eso le dice a Ratliff, dirige los medios y las editoriales. No puedo directamente señalar o responsabilizar a los hombres blancos ricos, pero los hombres ricos y blancos tristemente tienen mucho que ver en si lo que yo escribo como negro sale publicado o no, o si tiene publicidad, o si es promocionado de manera correcta. Ellos no dictan completamente lo que ocurrirá, pero sus manos están metidas en todo. Esa es la diferencia. Cuando escribes un libro, tú, como autor blanco, no tienes que preocuparte de lo que la gente negra con poder hará con tu libro. Ellos, los negros, simplemente no existen. No existimos en masa dentro de la comunidad literaria en este país. La mayoría de nuestros escritores, dice Laymon, son blancos, nuestros profesores son blancos, las autoridades son blancas, y continúa. O como ocurre en nuestros países, y esto lo digo yo, la mayoría de todo es blanco o son mestizos, y los escritores escribimos para ellos. Los escritores cholos, los escritores indígenas, los indios, escribimos para ellos, para ser criticados por ellos, para ser premiados por ellos, para ser etiquetados por ellos. Y al respecto, hace unas semanas, a propósito de las etiquetas, un escritor joven me contó en un correo que aspira seriamente a ser el mejor escritor de su generación. La promesa daba miedo. La industria editorial etiqueta a los autores como a juguetes de supermercado. El mejor escritor de su generación, la mejor escritora latinoamericana, el escritor más maldito, la escritora más secreta. La literatura vista así parece una competencia de espermatozoides donde todos queremos llegar a las mismas metas. ¿O acaso el torneo de fútbol donde los autores nos disputamos el botín de oro? Los premios y festivales literarios alientan ese mito del mejor escritor y la idea de que la literatura es un Olimpo donde solo se mueven los dioses que ganaron el Nobel y los semidioses que aspiran a él. El Olimpo es real, es decir, una metáfora del elitismo de la industria. Los mejores escritores solo alternan con quienes han hecho méritos suficientes para estar con ellos. En cuanto ganan un laurel, muchos autores se elevan como ángeles por los aires y pierden contacto con la tierra. Perdemos, eso quiero decir. Qué aburrido, ¿no? La literatura no siempre parece un terreno libre para explorar distintos territorios reales o imaginarios, sino un campeonato donde los escritores peleamos unos con otros para obtener etiquetas de edición limitada. A la industria le encantan las etiquetas. Poner el mejor de su generación en la biografía del autor vende. Poner ganador del premio tal en la funda del libro vende. Para vender más tienes que haber hecho más. No solo en la escritura, sino fuera de ella. Ejemplos para dummies. Tomen nota. Enviar tu libro a un concurso y ganarlo. Tener la suerte de que un agente quiera representarte. Tener el privilegio de que tu amigo
sea ahora ese editor importante, cenar con los mejores, tomarte un selfie para que su luz te irradie. Nada de eso es literatura, pero así funciona la literatura. El que no juega con esas reglas pierde o se pierde, y el que ni siquiera sabe que esas reglas existen, pobre. A ese tenemos que despertarlo. Por más grande que parezca, la industria editorial es una fiesta bien pequeña. Pueden existir decenas de escritores buenísimos e inéditos ahora mismo, pero el sistema solo tiene espacio para descubrir y promover a unas pocas estrellas al mismo tiempo. No saberlo es frustrante cuando eres joven. Que no te consideren uno de los mejores escritores de tu aldea equivale a portar la etiqueta del fracaso o del autor al que nadie lee. Pero es mentira. La literatura siempre bulle fuerte fuera del Olimpo y el Olimpo lo olvida. ¿Qué podemos responderle a ese chico? ¿Qué significa ser el mejor en literatura? ¿Que te lo diga tu editorial? ¿Que te inviten a ese festival? ¿Que te celebren en la portada de las revistas? ¿Que mucha gente te lo comente o que te lo comenten más que a tus colegas? ¿Que cuando mueras tus libros se sigan imprimiendo mientras que los de tus colegas no? Ser el mejor, entre comillas, implica cierto egoísmo infantil. Yo sí, tú no. El bichito capitalista. Hay algo triste en la ilusión de querer ser mejor que otros en una disciplina como la literatura, donde la pelea central es con uno mismo. Escribir es explorar, es perderse, es adentrarse, es iluminar, es quedar ciego, es recuperar la visión y eventualmente salir de vuelta al mundo con algo que mostrar. Unos suben montañas, otros se van al mar, otros se quedan en casa mirándose el ombligo. La exploración es literal y también una metáfora del ejercicio mental de fatigar tu propia imaginación, de exprimir tu propio talento, como dice Valdano, el exfutbolista reencarnado en gurú multiusos. Cada escritor es un explorador único e irreemplazable de su propia imaginación. En la literatura, como en la naturaleza, la diversidad de voces es una señal de salud del ecosistema, y la falta de ella, de mujeres, de cholos, de indios, de afrodescendientes, de mapuches y más, un indicador de problemitas sociales bien serios. Querer ser el mejor en este oficio es emprender la batalla equivocada. Sirve para ganar premios, quizá para vender más libros ahorita, pero ese tipo de éxito efímero exige demasiado a cambio. Los premios te integran a las élites de los premiados, al Olimpo de los mejorcitos. Una fantasía que puede distanciarte de tus colegas jóvenes y menos privilegiados, de aquellos que pelean con menos armas en terrenos más adversos, o a quienes la literatura marca con etiquetas que parecen tatuajes carcelarios. Literatura femenina, escritor de provincias, escritor amazónico, escritor de color, escritor mapuche, escritor cholo, escritor quechua. Cuando estás clasificado en cualquiera de estos subestándares, para comenzar, no siempre vas a aspirar a que el sistema te considere el mejor. Que te traten como escritor ya es un logro. Los escritores actuamos como pensadores, libres y democráticos, y criticamos aquí y allá las cosas criticables de la vida. Sin embargo, si traemos nuestra mirada afilada más cerca de casa, nos daremos cuenta de que formamos parte de un gremio bien piramidal, discriminador y elitista. Muchas escritoras explican cómo funciona la marginación contra su género, y es espantoso porque, entre otras cosas, saberlo no es nuevo ni le ocurre solo a ellas. La discriminación en la literatura es similar a la que existe en la sociedad porque se origina en ella. Reina el macho, blanco, urbano, novelista, donde la novela es el Everest y el novelista es el emprendedor romántico que ha llegado a la cima. La industria editorial glorifica la narrativa del individualismo en las biografías de los autores. Todo aquel o aquella que se distancia del eje de privilegio, macho, blanco, urbano, novelista, sufre más para lograr lo mismo. La crónica, por ejemplo, es el género cholo de la literatura. Es mestiza, ornitorrinca, pero hay quienes aún dudan de que sea literatura. Los escritores latinoamericanos no tenemos espacios reales para estrechar lazos entre nosotros de manera horizontal y discutir estos temas. Lo hacemos en los festivales, cuya agenda y protagonistas los arma la industria, o en Facebook, donde más que conversación reina la guerra civil. En esa plataforma inútil para el diálogo, los autores y autoras terminamos sospechando unos de otros y al final nos enemistamos todos. Ojalá tuviéramos más voluntad, espacios y armas para apoyarnos mutuamente, ¿no? Y que como resultado de este trabajo, en las vitrinas donde se muestra la literatura nacional, la literatura universal, se exhibiese una mayor diversidad. No solo más mujeres, no solo más cholos,
no solo más negros, más indígenas, más cronistas, más poetas, más de lo que no conocemos o de lo que conocemos mal. ¿No trata también de eso la literatura? Quizá la respuesta a ese joven escritor podría ser: no busques ser el mejor, sé único y ayuda a que otros lo sean. Muchas gracias. Qué difícil comentar algo después de esto con el tiempo que nos queda, pero antes de pasar las preguntas a los compañeros aquí presentes, paso una cosa también muy curiosa cuando hablas de esta especie como de tendencia compulsiva por el individualismo en la literatura, en el sistema cultural, en donde se inscribe el mercado editorial. Pero la primera pregunta que uno podría hacerse al respecto es que justamente lo tuyo es o no excepcional, porque eres cholo, pero entraste a la universidad, eres de provincia y trabajaste en el comercio, y luego en Etiqueta Negra, y después publicaste en los dos grupos editoriales más relevantes en lengua española. Entonces, ¿cómo vives tú? O sea, esto en ningún modo un juicio, sino que ¿cómo te sientes tú al respecto de este estado de las cosas en las cuales un joven autor se puede ver asustado al respecto cuando escribe? Primero, sí, creo que es importante que mi trayectoria, mi biografía, mis logros no se tomen como la prueba de que, ok, todos los cholos, todos los indios pueden, si Marco ya pudo, ¿no? Es un caso particular, la prueba que demuestra que sí, eventualmente uno puede llegar allí, pero es difícil, es mucho más difícil. O en todo caso, es mucho más fácil lograr las cosas si es que no eres cholo, si es que no eres indígena, ¿no? Y me interesa mucho que los chicos, que los jóvenes escritores no tomen esto como una invitación a la desesperanza o al pesimismo, sino más bien como una información importante que les puede ahorrar tiempo, ¿no? Es lo que yo sentí, por ejemplo, cuando ya bien avanzados mis 30 años, yo empecé a leer a estos autores afroamericanos tipo Baldwin, ¿no? Ta-Nehisi Coates, una serie de autores, y sentí esto de, wow, ¿por qué no los leí cuando tenía 20 años, ¿no? Me hubiera ahorrado el tiempo. Entonces, es en ese sentido que me interesa como compartir esta información y esta experiencia, ¿no? Un último comentario. En un momento hablas de que hay gente que piensa que escribir crónica, que hacer periodismo en base al reporteo, o sea, hacer narrativa en base al reporteo no es considerado literatura. Aquí hay jóvenes que estudian literatura creativa, a lo mejor podrías como profundizar brevemente en esa afirmación, que lo que también se hace allí es indispensable para retratar la sociedad, así como se hace con la escritura de un cuento, con la escritura de una novela, con la escritura de un poema. Sí, para mí la crónica y recientemente la memoria o la autobiografía es un terreno de experimentación a nivel formal increíble, es un terreno donde puedo también, como les dije al inicio, dialogar con mis propias momias, ¿no? Con las momias tutelares de mi familia, ¿no? A través de la memoria puedo empezar a investigar sobre mis abuelos, por ejemplo, sobre ese pasado familiar. Eso me lo da digamos, lo he ganado a través de la crónica. La crónica sí está muy ligada al periodismo, es un género informativo, pero tiene un campo de acción, y Aldo, tú lo sabes bien como editor, increíble, ¿no? Tiene un campo de acción increíble si pensamos en el libro como espacio de desarrollo también, ¿no? Entonces,
pues los estudiantes que están estudiando periodismo y pensando hacer crónicas, pues yo creo que siento que es un espacio con un futuro increíble, ¿no? Y ya no solamente hablando del libro, sino también pensando en otros formatos como la radio, el podcast, el documental, ¿no? Todos esos formatos que nos gusta llamar nuevos, pero en verdad son viejos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? La realidad es una materia de trabajo increíble, ¿no? Y yo no la pondría como a veces terminamos cayendo en este error, ¿no? La ficción o la no ficción, la realidad o la invención. No, son simplemente terrenos de trabajo a veces incluso complementarios, ¿no? Si vemos la carrera de muchos novelistas que entran a la crónica o de cronistas que van a la novela, ¿no? Son espacios de trabajo a veces hermanos también. ¿Hay micrófono disponible para el público si quieren hacer alguna pregunta? Hola, me llamo Kev. Tú habías dicho que le recomendarías a ese chico que te envió el mail, no seas el mejor, sé único. ¿Cómo se es único en la literatura? Ser único en el sentido de poder explorar tu propia mente, tu propia biografía, tu pasado, tu curiosidad, ¿no? Ser único en ese sentido. Digamos que me gusta ver la literatura de esa manera, ¿no? Como un trabajo solitario, individual. Lamentablemente, y es lo que me pasa cuando hablo con escritores jóvenes o personas que están empezando el oficio, está demasiado presente la figura del escritor célebre, ¿no? Este vargasiosismo, ¿no? Es como ser el Nobel y que estás en Hola y en las páginas de sociales y en el yate ¿no? Y de pronto candidateas a presidente y estás debatiendo como un espadachín con los, ¿no? Dictadores. O sea, es esa figura que me parece también es eventualmente una trampa, ¿no? Me gusta pensar que el escritor está esencialmente escribiendo o leyendo o entrevistando o viajando, ¿no? En ese tipo de soledad. Hola, muchas gracias. ¿Se escucha? Esto es interesante de que los peruanos se viven peleando con Vargas Llosa. En mi generación los chilenos se vivían peleando con Neruda y la sombra de Neruda, y los argentinos nos peleábamos con Borges. Son distintas peleas. Vos llegaste a Estados Unidos y te fijaste mucho en Baldwin y en la forma de construir otro relato desde la literatura de los negros. ¿Qué viste en la literatura latina en Estados Unidos? Y otro, si querés salir de esa definición de tu literatura con el color con el que te ven los otros, ¿de qué color es tu literatura? Gracias. Pues para mí primero el color no está asociado necesariamente a la piel, aunque tiene que ver, ¿no? Más bien el color tiene que ver con el poder, con el privilegio, con la presencia, y en ese sentido, o sea, de manera histórica en nuestros países coloniales, la historia, la política ha ayudado a construir como unas zonas de privilegio muy blancas, ¿no? Y lo vemos en la publicidad, ¿no? La publicidad es esencialmente blanca, ¿no? Lo vemos en los apellidos, ¿no? En el caso del Perú, con los apellidos que tenemos en el Perú, por ejemplo, tenemos los grandes apellidos familiares, Brescia, Picasso, Berkemeyer, tal. Una manera de señalar el racismo en nuestra sociedad es decir, por ejemplo, estos apellidos jamás se van a mezclar con esos otros apellidos bárbaros, ¿no? Quispe, Mamani, ¿no? Nunca, o bueno, no sé, quizás unas décadas más adelante, me gustaría ver cuando la revista Cosas en el Perú presenta en sociedad al hijo heredero de los Berkemeyer Huamanripa, por ejemplo, ¿no? Eso sería interesante. Pero hay estos como todavía zonas donde podemos ver ese privilegio que no se conecta, ¿no?
En el caso de la literatura en Estados Unidos, yo todavía siento que las puertas están muy cerradas, ¿no? para que los autores latinoamericanos lleguen a Estados Unidos, de la misma manera en que los autores gringos llegan a nuestros países, ¿no? Se traducen muy fácilmente, sobre todo los autores, no sé, canónicos o las grandes promesas se traducen con mucha facilidad. Somos consumidores de productos culturales anglosajones, gringos, europeos, qué sé yo, pero nuestras producciones no se trasladan de la misma manera, ¿no? Y vemos, yo como por ejemplo autor veo y celebro cuando un libro, por ejemplo, de Zambra o de autores como Margarita García Roballo son traducidos, ¿no? Porque siento que es un logro, ¿no? Es casi como un logro titánico y los aplaudo y me encanta, pero me encantaría que esto fuera más que logros individuales, más una ola, ¿no? Y en ese sentido, sí, pues los gringos se están perdiendo mucho, ¿no? de esta literatura increíble que se produce en nuestros países. Pero es parte de eso también, me decía un amigo, también de la narrativa de nuestros países coloniales, poscoloniales, ¿no? Es parte de cómo el mundo es, ¿no? Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sobre ese último punto mencionabas, ¿no? De hecho, el 2 en el quechua es súper importante, ¿no? Porque a partir de eso se define comunidad. ¿Qué otros cholos y cholas ves ya en las voces ya latinoamericanas? No desde las voces partidas desde allá, de Estados Unidos o, digamos, de los migrantes que somos, ¿no? ¿Tú cómo ves esos nuevos cholos? Alex Ayala, o un cholo antiguo como Alberto Salcedo, o cholas. Sí. Bueno, hay, por ejemplo, autores como Gabriela Wiener, ¿no? Y hay un autor que estoy leyendo ahora con muchísimo interés, es un autor boliviano que se llama Carlos Macusaya, que sí es un autor indio, cholo, indígena, ¿no? Como se quiera llamar, pero que está hablando y librando batallas en el terreno de la identidad y de la voz, ¿no? Y curiosamente tiene un libro que se llama Batallas de la Identidad, ¿no? Donde habla de esto de la lucha por encontrar un espacio cuando eres un indígena y cuando quieres ser indígena, cuando no te quieres blanquear, ¿no? Porque una condición del éxito de los indígenas, y esto es muy claro en un país como el Perú, por ejemplo, una condición del éxito es que te blanquees, ¿no? Que dejes de ser indígena, que te vuelvas mestizo, ¿no? Y en ese sentido la categoría mestizo es un espacio de comodidad, ¿no? De corrección política, ¿no? Decimos en el Perú, todos somos mestizos, incluso los que no son mestizos, ¿no? Todos somos mestizos, o todos somos cholos, también se dice ahora, ¿no? Y la gente dice, oye, pero yo soy Tuzán, o yo soy Nikkei, yo ¿no? ¿Qué tengo que ver en esta historia español-inca, ¿no? O personas de la Amazonía, ¿no? Estas más de 40 naciones que hay en la Amazonía. Eso. O sea, yo qué tengo que ver con lo inca y lo español, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en cuanto a escritores cholos, indígenas, me interesan esos autores que están como mostrando ese problema en los límites del occidental y lo mestizo, ¿no? Aprovechen. Marco, yo tenía una pregunta. Me gusta mucho esta tensión que tiene sobre James Baldwin y toda la familia de literatura, que es también una literatura de resistencia que nace en Estados Unidos. Y entiendo cómo eso puede servir de modelo de resistencia identitaria para ti y para muchos lectores aquí en Latinoamérica. Pero me llama la atención por qué no se han observado también modelos de resistencia identitaria que vengan de otras partes del mundo. Que al parecer el modelo predominante anglosajón es tanto predominante como canon establecido, tanto como un contracanon. Y no sé, autores como Vole Soyinka, como Chino Achebe y una plétora de autores africanos, por ejemplo, incluso asiáticos que también podrían servir. ¿Qué pasa con esta
con esta gravitación hacia Estados Unidos, tanto como cultura como contracultura? Sí, es como... gracias por la pregunta. Es como una especie de... como de fatalidad, ¿no? Como que todo, entre comillas, lo bueno y lo malo lo ocurre allá y lo aprendemos de allá. Pero sí, efectivamente, ¿qué pasa con todas esas posibilidades que existen en otras partes del mundo, ¿no? Pues lamentablemente creo que la comercialización de productos culturales está muy, muy concentrada en Estados Unidos. Consumimos muchísimas cosas que vienen de allá, también de Europa. Pero incluso si vemos nuestros países sudamericanos, hay países cuya literatura tiene más peso comercial que la de otros países, solamente por el tamaño del país o por el tamaño del mercado, ¿no? Entonces, eso también es bien interesante de analizar, ¿no? Cómo dentro de nuestros propios países se reproduce esta misma lógica o el peso, ¿no? Y una cosa que, por ejemplo, ¿no? Estoy como encontrando maneras de no responder a la pregunta, ¿no? Nuestros países, y el Perú se va a celebrar el Bicentenario en un par de años, ¿no? 1821, el 2021. Nos independizamos, ¿no? Y la pregunta es ¿de qué? De España, ok, nos independizamos del imperio colonial, ¿no? La pregunta sería, ¿y el Perú es o dejó de ser un país colonizador? ¿Sigue siendo el Perú un país colonizador o solamente nuestra narrativa es la de fuimos víctimas de la conquista, pero ya nos independizamos y ahora estamos libres, ¿no? Si planteamos esta pregunta desde la experiencia histórica de los pueblos amazónicos, por ejemplo, ¿no? Los pueblos amazónicos, un pueblo Aguajún, por ejemplo, en el Perú, es un pueblo que vive la violencia colonizadora del Estado peruano, ¿no? O sea, el Estado peruano, de la misma manera que otros estados coloniales, sigue avanzando sobre la propia Amazonía, ¿no? Entonces, es curioso, me parece interesante ver cómo esas cosas que señalamos como males culturales occidentales son males que están muy, muy metidos dentro de la esencia de quiénes somos, ¿no? En ese sentido, me parece, por ejemplo, que en la narrativa del Bicentenario, de la celebración del Bicentenario es ¿y quién en esta fiesta va a celebrar, ¿no? En el caso del Perú, ¿quién celebra, no? Porque cuando estás en ese límite, ¿no? Cuando eres aguajún, cuando eres machiguenga, ¿no? Cuando eres, o no sé, diríamos mapuche, en el caso de Chile, ¿qué tanta felicidad de ser parte de este país tienes, ¿no? Es una pregunta que tengo, todavía no tengo respuesta. Bueno, alguna gente del sur de Chile cuando se declaró la independencia se quedó con la corona. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes, Marco. Bueno, saludo en realidad tu trabajo. Me parece que pone en debate, actualiza un debate que en el Perú es un debate viejo, ¿no? Y que sin duda podríamos quizá poner como figura central ahí la figura de José María Arguedas, que es precisamente este escritor que rompe un poco un orden de producción cultural en el Perú. Mi pregunta es un poco cómo te relacionas con todos estos otros escritores, ¿no? En el caso de Perú estamos hablando de los llamados escritores que se reúnen alrededor del término andino, ¿no? Y hemos tenido algunos debates, es un debate que todavía es constante, esta idea de, por un lado, escritores urbanos y capitalinos que se consideran criollos, ¿verdad?, y otros que se reclaman andinos, y en general son circuitos de producción literaria que están bien, si se quiere, separados,
¿no? Es decir, estos circuitos logran su legitimidad cultural precisamente en la separación, ¿no? Entonces, ¿cómo te sitúas tú como escritor que, digamos, actualiza estas discusiones que vienen ya desde los años 70 o en adelante, ¿verdad?, en los 2000? Gracias. Bueno, hay creo que varios escritores que están tocando el tema, incluso en la academia, a pesar de que aparentemente en el Perú durante mucho tiempo no existía producción sobre racismo, por ejemplo, había, pero muy concentrada en la academia, ¿no? O por ejemplo mencionaste Flax, o mencionaste incluso Aníbal Quijano, ¿no? Es un autor como importante, pero marginalizado dentro de la misma academia, ¿no? Un poco como para no ser... No, tampoco me siento pesimista, pero creo que, digamos, este intento de poner el tema en la mesa, por lo menos de mi parte, es buscar espacio para estas otras voces, ¿no? Desconocidas o voces desconocidas desde el centro, ¿no? Estas otras voces, ¿no? Porque lamentablemente todavía seguimos planteando en nuestros países las cosas como nosotros y el otro, ¿no? Hay que acercarnos al otro, oye, pobrecito, este otro hay que invitarlo, hay que incluirlo, ¿no? Papito, ven aquí, ¿no? Siéntate acá en tu sillita y danos un poquito de color. Entonces, esa manera de plantear las cosas también es terriblemente occidental de la peor manera, porque nuestros países pues son como países fundados para tener un centro, ¿no? El centro occidental, y unos márgenes indígenas, ¿no? Entonces, ¿quién es el nosotros? El centro. ¿Quién es el otro? Siempre es el indígena, el negro, ¿no? Entonces, la periferia, el margen, ¿no? Entonces, esa inclusión es como una manera muy, muy extraña de intentar resolver algo sin resolverlo, ¿no? Entonces, pues no sé, me gusta verme como alguien que está continuamente incluso formando parte de este establishment, ¿no? Del establishment literario, porque sí, como dices, he publicado en estas editoriales y tal, pero como alguien que incluso aprovechando este espacio que tengo, que intenta poner el tema, ¿no? Como un poco alguien como ese grano que te sale y quieres ahí como, no sé, desaparecer, así me siento un poco a veces, ¿no? O como un panqueta que viene y le pega una patada a la puerta y entra a la fiesta a la mala. Sí. Yo creo que así fue el lanzamiento de Dónde venimos los cholos. Bueno, a mí siempre me toca decir que esto se acabó. Pero es momentáneo, ¿no? Digamos que esta conversación recién se inició y va a continuar con los libros, por supuesto. Por el minuto no están disponibles en Chile, pero vienen en camino a Chile. Vienen en camino. ¿Eh? Pero sé que No, pero digo porque también hay más gente interesada. Pero bueno, y quisiera agradecerles a todos ustedes, reiterar nuestros agradecimientos a la Embajada, a su presencia, que es muy importante. Y muchas gracias. La próxima cátedra es el día 20 de junio. Vamos a tener una cátedra destinada a la literatura contemporánea china, así que eso va a estar muy bien. Los esperamos entonces. Hasta luego. Un aplauso, por favor, a nuestros dos invitados.